Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro review libre de spoilers de Avengers Infinity War. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué les gustó? Me gustó mucho, me parece muy chévere cómo desarrollan la trama, o sea, como la línea del tiempo. Sí. No No, hemos hablado del- yo voy a decir una cosa, aclaración. Esta película para mí es como un final de temporada. Sí, sí, Sí. O sea, pienso que si es uno como no se una ve, culminación de... si no se ve todo lo anterior, no funciona. Creo que hay muchas referencias cruzadas. No, pero eso me refería con la trama, porque me parece que si se quiere ver la película pensando que es una película Es mejor verse todas suelta, antes. sí, no funciona muy bien. No hay tiempo para desarrollar los personajes. O sea, el arco es como de Thanos y no de los demás personajes. Y eso. Siga, siga. Sí, entonces me gustó ese manejo del tiempo y los diferentes escenarios que manejan. O sea, me parece que están muy bien manejados y A mí también me pareció lo mantiene a muy- uno siempre como en el mismo nivel de acción y expectativa y nunca lo baja lo suficiente. Sí, ok. es spoiler free. Sí. No. Voy a estropear la de la película. Sí. Es que es muy difícil hablar de esta película sin spoiler. Pero Es muy bonita y no, tiene muy buena acción. Todo, o sea, hay personajes que son muy chéveres, o sea, los desarrollan y creo que les subieron el nivel. Doctor Strange sí, y Thor. todo, muy sí, chévere. es un cambio. Para mí podía hablar. drástico. eh, Y pues me gusta que Bucky vuelva a la acción. Eso se puede decir porque Sí. hicieron la escena final de Black Panther. Era que ya la vi. obvio. Eso, pues, me gusta también como todo congenia y encaja bien, como que no se ve nada forzado. A mí sabe que no me gustó que no le cuentan a uno por qué Thanos quiere hacer eso. sí, lo cuentan. Sí, Pero cuentan. no muy a fondo. Sí cuentan la historia de él. Pero a usted le parece que se ha contado El muy Titán. a fondo. Pues sí, No, yo es sé, verdad, es verdad, no, no, es verdad, es Hace verdad. falta desarrollo. Pero o sea, puede que para mucha gente el que como quiero, y eso no es spoiler, quiero matar a la mitad del universo por el equilibrio y ya, pero no hay razón de fondo que le dé profundidad. O sea, entiendo lo que quiere decir porque realmente es verdad, no hay tiempo, porque pasan demasiadas Sí. cosas y desde el principio eso arranca con acción. ¡Pum! O sea, eso no, es como Pura y 3 dura. horas de acción, literalmente. O sea, es muy poquito los momentos que no. Sí, porque es larga, pero no se siente larga. No se siente, es verdad. Pasa. Y los... Pero sí, me gustaría encontrar más de Thanos, porque a la larga uno no sabe exacto Yo creo que la por siguiente de qué, pronto van a contar más, no sé. por qué llega a lo que llegó, porque decía Hay momentos muy bien hechos, pero, o sea, de relaciones, a mí, pues no es que no se puede decir mucho, ¿no? Pero No, dicho una de, las este video. una de las últimas escenas es muy impactante. Y acabo de leer que fue improvisada. Ay, no. Sí. Y, y, Mucho capo. y también me gustó lo que hicieron con Gamora. No se puede decir mucho, pero pues me parece Sí, que sí, sí. también le dieron papel. O sea, es chévere la relación de ella y Thanos, es muy bien manejada. Exacto, y Thanos es chévere porque no es un malo, Sí, súper es que malo, eso es- sino que tiene Y yo creo sentimientos. y yo creo que cambiaron eso a lo largo del... O sea, creo que cuando sale por primera vez Thanos al final de Avengers, yo creo que pensaban que iba a ser más estereotípico. Y creo que es un conflicto más, Real. más real que tiene adentro de él. O sea, Exacto, y por eso es chévere la trama, porque sí, o sea, lo que hablamos de Brutal Porque Max, para sí, él, marcan o sea, problemas reales de y una él- forma él no lo hace por ser malo. interesante, exacto. O sea, tiene sino un que sentido y él cree que realmente su- tiene un argumento su interesante. llamado. Si él está cegado Realmente ante tiene su... una razón. Sí, podrían justificar su... Sí, el film justifica los medios, pero o sea, es una razón. No es como soy malo porque soy malo. Es verdad. Mm. Sí, de hecho yo no creo que él se considere malo. No. Ni que tenga un ego, ni que quiera conquistar el No, mundo, ego pues. salió en Guardians of the Galaxy. Egotístico, actual. ¿Cuál es su personaje favorito de la película? En esta. Uy, es que es Muy difícil. No sé. A mí me gustó, o sea, yo creo que a Iron Man le habían bajado un tris el nivel, o sea, creo que al subir como al Capitán América, Iron Man había quedado como renegado, y en esta... Pero Thor también. Sí, no sé. No, mentira, porque con No Ragnarok. sé. No, mentira, no. No sé, esta película me gustó que Iron Man es un putas. Ya, primero, ¡pip! Es un duro. Pero ¿No? nada, después digo. Que, En el spoiler. otro. ¿Y ya no? ¿Qué más? Es que no puedo decir. Sí, no, ¿Cuáles son los que te gustan? Es- Porque ya hay es- spoilers. sí, a mí me sorprendió, creo que no me esperaba que fuera tan, o sea, que Thanos lo desarrollaran así. No me gustó que el Black Order
fue como de... Ah, sí, es verdad. El A mí me Black gustó, Mirror. el que sí me gustó. Evan y Mo. Evan y Mo. A mí me Pues gustó, fue el me que parece más- que es el que, sí, sí, es el que sí. resalta. De todos, también me parece que honestamente no hay una consistencia en los poderes de ciertos personajes. Scarlet Witch. No, y en los de ellos tampoco me pareció a mí. ¿En Sí, quién? es cierto. Ah, en los de Black sí, Order. es verdad. No sé si además fue que les quitaron poderes que tenían en el cómic. Yo creo. Yo creo que sí. Yo creo porque son como personajes muy... son- O sea, si ustedes Ujú. esperan ver un muy buen... cosa de los hijos de Thanos. No. Y ni siquiera metieron a... se me olvidó cómo se llama la otra. Small Titan, algo así. se Algo llama. que también es grande. No, es una vieja que tiene capuchón. O sea, y hay cameos chéveres. Por ejemplo, Mm. el de Wong es un cameo, pero es un cameo chévere. El de Stanley. El de Stanley es cameo. Y el- última cosa que sí no sé si quieren saberlo, me parece que el equipo del Capitán América, o sea, todo lo que es el Black Widow, Falcon. Falcon, Y ellos también es prácticamente un cameo. La película se centra mucho más en Mm. nosotros. Sí. Mm. Pero igual me gustó que hicieron. No, sí, o sea, están ahí, aportaron. obvio. Pero pues si quieren... No sé si eso es un spoiler o no. Sí, toca borrar eso. No sé. Ponemos Thanos Demand Your Silence. ¿Ya? Sí. Listo, Chao. entonces. Ahora, sí, ya se la vieron, vayan a ver. Las El dos otro de personas que no se la han visto y solo vieron este video, los demás vayan a ver el Spoiler Talk.